Cordial saludo para todos. Mi nombre es Carlos Mario Henao Velázquez, soy médico internista y nefrólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Soy parte del Comité de Nefrodiabetes de la Asociación Colombiana de Nefrología y hoy vamos a tratar el tema de insulinas y enfermedad renal. Bueno, entonces para nadie es un secreto que la enfermedad renal en el mundo, en este momento estamos hablando de que tenemos aproximadamente para el 2019 463 millones de adultos con diabetes. Además de eso, de esos 416 millones o un poco más, se calcula que son diabetes tipo 2 y de ese también tenemos un porcentaje bastante importante, 160 millones de pacientes que se calcula que tienen diabetes tipo 2 y enfermedad renal para el 2019. ¿Cuál problema tenemos allí? Es que solamente tenemos un diagnóstico en aproximadamente entre un 40 y un 50% en los mejores escenarios. Este es un cuadro donde yo les quiero traer mención. La insulina está cumpliendo años el año pasado. Aquí tenemos a sus inventores, que fueron un grupo de investigadores canadienses y los cuales ganaron el Premio Nobel de Medicina por este descubrimiento, y ellos han sido pues como los pioneros en el desarrollo de esta técnica, aunque hay disponible en la literatura un rumano de apellido Paleuscu, que parece ser que fue el que hizo los primeros ensayos con insulina, pero no se le reconoció el descubrimiento de ella como tal. Como ustedes pueden ver aquí en esta línea del tiempo o cronograma del tiempo, observamos cómo a medida que han pasado los años se han hecho múltiples investigaciones y desarrollos, logrando que las insulinas sean más purificadas, que tengan menos efectos secundarios, que tengan un origen un poco más compatible con el ser humano para evitar que se haga la resistencia y que haga autoinmunidad, o que tengan unos periodos de farmacocinéticas un poco más largo, y esto ha desarrollado entonces como en los últimos tiempos las insulinas análogas que tienen una vida media un poco más largo, y ahorita entraremos en materia en eso. Hablemos un poco de la generalidad de la insulina, una molécula que pesa 6.000 Dalton, más o menos en el ayuno del cuerpo tiene una secreción constante entre 0.5 y 1 unidades por hora, tiene una secreción total en el día contando los picos prandiales de entre 18 y 32 unidades, y siempre la insulina tiene un metabolismo de primer paso por el sistema porta en el hígado, donde se hace una depuración entre el 50 y el 40 y 50%. Es muy importante tener en cuenta allí, y es que en este metabolismo de primer paso no solamente se destruye el excedente de insulina, sino que se hace la estimulación de enzimas contrarreguladoras también a nivel hepático y del sistema porta, lo cual es muy importante para luego entender cómo producen las insulinas exógenas algo de hipoglicemia, perdón, y es muy importante tenerlo en cuenta para entender los mecanismos generales de las insulinas. Esto cuando ya se hace este metabolismo de primer paso, entre un 30 y un 80% de la insulina restante pasa al riñón, donde en las células del túbulo proximal en la pared luminal se hace la mayoría de la síntesis, pero hay un 30 o un 40% de esta insulina que pasa a la barrera contralateral de la misma célula tubular, y se hace el resto metabolismo de la insulina, encontrando entonces en orina un filtrado no mayor al 1%. La insulina a nivel renal tiene varias condiciones, hace un estímulo de la bomba sodio-potasio ATPasa, por eso hay una reabsorción un poco mayor de sodio, y esto de alguna manera puede explicar el efecto que puede tener en algunos pacientes de edemas la utilización de insulinas. También tiene mucho que ver con la reabsorción de glucosa y fosfatos. Tiene un efecto vasodilatador, y eso es una cosa que también la quiero destacar acá, del 10% de aumento del flujo plasmático renal. Es muy importante porque esto puede tener un efecto cardioprotector. También tiene una acción glomerular y puntualmente actúa en el podocito, estimulando las células o la producción de los transportadores GLUT4 y GLUT1. Y se cree que la diabetes mellitus tipo 1 es responsable del déficit de insulina de la aparición de albuminuria por no tener su acción en los podocitos, y en la diabetes tipo 2 se asocia más con episodios de resistencia a la insulina, donde no tiene nada que ver con su metabolismo, sino más bien cómo es receptor celular de este. Esto es un gráfico para mostrarles lo mismo que les estaba diciendo ahora, que es muy importante el metabolismo de primer paso con la insulina exógena, pero esto en la insulina endógena se pierde, y entre un 70-80% de la insulina exógena se va a hacer el clearance o el aclaramiento total en el riñón. ¿Por qué es importante entonces entender esto? Porque hay unos factores que predisponen al paciente renal para hacer hiperglicemia o hipoglicemia. Pues hiperglicemia, obviamente, la enfermedad como tal, la diabetes, la disminución de la producción de glucosa y excreción que hace el riñón,
las toxinas urémicas que inducen resistencia a la insulina, la inflamación inducida por la resistencia a la insulina y la acumulación de otras hormonas contrarreguladoras como vemos que también tienen efectos sobre la presión. Y para la hipoglicemia, obviamente los estados urémicos o de acidosis y de inflamación crónica producen anorexia en el paciente. Las restricciones que todo paciente tiene a la ingesta de alimentos, la disminución en el metabolismo de la insulina que hace que esta tenga una vida media más larga, sobre todo la exógena, y la interferencia de la farmacocinética de algunos hipoglicemiantes orales que dificultan entonces en el paciente renal también que se haga la eliminación de los restos cuando son de predominio renal, y esto hace que se genere entonces unos estados mayores de hipoglicemia. Las metas entonces en el control glucémico todos las conocemos y tenemos la glucosa plasmática que no cambia, siempre debe permanecer entre 80 y 130. Tenemos la hemoglobina glicosilada que debe ser menos de 7 y esto es pues a consideración de acuerdo al paciente que estemos hablando, y miremos que a medida que avanza la enfermedad renal pierde validez por lo que ya conocemos y hemos mencionado en otras presentaciones. El uso del monitoreo continuo de glucosa que cada vez cobra más vigencia y que debemos tener una constante y una variabilidad menor al 30-36% de acuerdo al autor que ustedes lean, pero que debe estar siempre por encima del 70% de tiempo en metas. Y por último, las insulinas plasmáticas después de comer, que siempre debemos tratar de que estén menores de 180. ¿A qué viene este comentario? Que entonces vamos a tener una cosa que se llaman hiperglicemias residuales, y estas hiperglicemias residuales, a pesar de que el paciente tiene una insulina basal óptima o unos antidiabéticos orales óptimos, tienen una hemoglobina glicosilada elevada con una glicemia de ayunas parcialmente controlada, pero que si nosotros no hiciéramos un monitoreo continuo, pues esto nos va a generar en estos pacientes que esta hipoglicemia residual se vuelve una carga que impide el adecuado control glucémico del paciente, a pesar de que ya tienen una insulina basal. ¿Por qué es importante en esto? Miren todos estos ensayos clínicos donde encontraron, tanto en ensayos clínicos como observacionales, como evaluación de cohortes, encontraron que siempre había un segmento del tiempo en el día o de los pacientes que presentaban algo de esa hiperglicemia residual. Y esto ha llevado a que, ¿qué vamos a hacer entonces con esa hiperglicemia residual? Porque entonces ese legado disglucémico o esa memoria que tiene el cuerpo humano de estar siempre sometido a esas hiperglicemias va a hacer que la carga glicémica no permita que el paciente llegue a unas metas y se van a perpetuar lo que conocemos nosotros como memoria, la memoria metabólica, y eso va a tener repercusión en algunos órganos de los pacientes. Por eso medicamentos como la insulina han caído en desgracia tanto, porque si usted empieza a buscar ser más agresivo con el tratamiento, puede que genere efectos de hipoglicemia, y probablemente lo que pasa es que el paciente no está titulado en la manera adecuada ni en el momento adecuado. Entonces, ¿cómo podemos evitar eso? Es el tiempo de tomar mejores decisiones al momento de manejar nuestro paciente. Este cuadro se los traigo solamente para mencionarles la importancia de lo que tiene llevar al paciente a metas de hemoglobina glicosilada en el primer año. Y si ustedes ven en esta gráfica, en la parte donde se ve el legado disglucémico, ustedes pueden observar que si el paciente se demora más de un año en llegar, aumenta hasta un 67% la posibilidad en 5 años de que tenga infartos agudos del miocardio, 51% para accidentes cerebrovascular, falla cardíaca 64%, y para todos los eventos cardiovasculares compuestos hasta un 62%. Entonces, por eso la invitación es a tratar de evitar de que se haga ese legado glucémico o esa memoria metabólica y se perpetúe en el organismo. ¿Cómo se presenta eso? Como ustedes ven acá en la parte rosada arriba, ven ustedes donde hablamos entonces hablamos de que hay una condición de hiperglicemia. Esta condición de hiperglicemia, tanto como por una vía va a afectar y va a producir hipertensión, hiperlipidemia, que no viene al caso, lo verán en algunas otras charlas, pero sí vamos a tener una disfunción de la parte mitocondrial, vamos a tener aumento del estrés oxidativo, y todo esto va a generar que el cuerpo produzca lípidos oxidados, productos de degradación de la glucosa, factores de crecimiento y citoquinas, que estas van a ser unas señales de traducción que van a ir en dos vías. La vía de la izquierda, como ustedes ven, hay una alteración en la metilización del DNA, hay una modificación de las histonas lectoras y va a hacer un remodelamiento en la cromatina. Y la vía a su mano derecha es también que altera los factores de transcripción. Entonces altera tanto lo que se va a leer como lo que se lee, y eso es lo que llamamos nosotros la epigenómica. Y todos estos microRNAs y todos estos RNA remodelados o cromatinas alteradas
van a hacer lo que nosotros llamamos memoria metabólica y son los que van a hacer que se haya un mayor efecto en la inflamación, la fibrosis y la hipertrofia, que va a generar entonces una falla renal como tal. Entonces, después de mirar esto, podemos nosotros decir tranquilamente que nuestro paciente, entonces, cuando usted no le hace un control clínico adecuado, y esto es de las guías Kaiser publicadas con una cohorte de 34,000 pacientes, donde la microangiopatía, como ustedes pueden ver, se va a presentar mucho más alteración cuando la glicosilada, que está en rojo, como ustedes la ven en la pantalla, mayor de 9, va a ir reduciendo, pero solamente se obtiene un efecto muy bajito cuando está entre 6,5 a 7 y todavía puede tener algún efecto sobre la microangiopatía. Ya para las lesiones microangiopáticas disminuye un poco y desaparece el riesgo de mortalidad. Pero miren que las lesiones micro y macroangiopáticas, según esta corte de Kaiser, van a estar incluso con hemoglobinas glicosiladas que hemos llamado siempre en metas. Entonces ahí es donde sale la pregunta. ¿Cuál es la importancia de la hemoglobina glicosilada en estos pacientes? Probablemente lo que no estamos teniendo en cuenta es que cuánto tiempo ya llevaba el paciente de no estar en metas. Cuando nosotros miramos esto, entonces vienen estudios como este, que es el estudio REGEN, que lo que nos está diciendo es que los pacientes, cuando reciben un esquema basal bolo, como ustedes ven en lo que tenemos acostumbrado en verde en la parte superior, y es primero dieta y ejercicio, se esperan 3 a 6 meses, después se le pone un antidiabético oral. Si va pasando el tiempo, pues obviamente el paciente va a tener más complicaciones. Mientras que si adoptamos los esquemas mucho más agresivos, donde de una vez empezamos con monoterapia, después de haber implantado conjuntamente la dieta y el ejercicio, y vamos aumentando y acortando el tiempo entre una visita y otra hasta llegar a los antidiabéticos orales combinados con insulinas en única dosis o en múltiples inyecciones, vamos a llevar más rápidamente el paciente a lograr sus metas y poder proporcionar que el paciente no entre en ese legado metabólico o en esa memoria metabólica tan tóxica para él. Acá vemos entonces qué nos dicen las guías ADAS de 2021. Recuerdo que para este año hubo unas modificaciones muy interesantes, pero fue más en la terapia oral y en algunas recomendaciones sobre el manejo de obesidad y diabetes que no vienen al caso. Vamos a ver entonces qué nos dicen las guías ADAS actualmente para el paciente. Entonces, las insulinas en las guías ADAS van como tercer paso, y es si usted no logra una meta de hemoglobina glicosilada en el momento que es, entonces usted debe agregar una insulina basal, y ojo con esto. La elección de la insulina basal debe basarse en las consideraciones especiales del paciente, como fragilidad, alto riesgo, y mire lo que ponen ellos de ahí, incluido el costo. O sea que por eso es que ustedes van a ver en estos esquemas y en muchas partes del mundo, incluso en nuestro país, todavía se utiliza la NPH como una insulina basal. Si nosotros, ¿cómo la agregamos? Pues la empezamos con 10 unidades al día, o vamos titulando entre 0,1 y 0,1 unidades por kilo día, y vamos a establecer las metas de glucosa y los tiempos que hay que hacer. Lo que recomiendan las guías es que nosotros debemos incrementar 2 unidades cada 3 días hasta alcanzar las metas de la glicemia en ayunas. Y si hay alguna hipoglicemia, determinar exactamente si es por causa del tratamiento o por otra causa, como puede haber sido que el paciente empezó a ayunar o que perdió el apetito, que no está comiendo bien, y hacemos una reducción en la dosis entre un 10 a un 20%. Y si ya después de esto, entonces nosotros nos debemos asegurar que esa sea la insulina ideal para el paciente, evitando la sobrevasalización, que también es tema de otra conferencia, pero es muy importante que miren que no esté recibiendo más de las dosis, o sea que un paciente no reciba más de 0,5 unidades por kilo día de insulina basal. Ya después de esto, entonces, si no logramos las metas, ¿qué nos dicen las guías? Miren esto tan interesante. Considerar, si no tenía un GLP-1, adicionarlo. Si ya tenía insulina, agregar una prandial, que esa es otra opción. O sea, que si ustedes están utilizando NPH, podemos pasar a una basal análoga o poner la NPH en 2 dosis, como lo sugiere en esta otra parte, y seguir titulando la insulina, incrementando entre 1 y 2 unidades, que se debe hacer más o menos, que equivale al 10-15% cada semana. O sea que el paciente lo debemos ver por lo menos 2 veces en la semana. Pero si a pesar de esto nosotros no logramos el control metabólico, pues la recomendación de las guías es ir paso a paso adicionando. Podemos empezar entonces con una insulina basal y un esquema plus. El esquema plus, recuerden bien que es que se busca el alimento que más hiperglicemia esté produciendo, y se pone una dosis de prandial ahí antes de ese o concomitante con ese alimento, o si no, proceder a pasar el esquema basal bolo, donde hay siempre una basal
a las 9 de la noche y un bolo previo antes de cada comida principal. Considerar también otras cosas como ellos lo dicen acá y es partir la dosis de NPH en dos, que pues lo siguen recomendando y vuelvo y repito, lo pongo porque así están en las guías, o mirar si el paciente requiere premezclas, que nosotros tampoco las socorremos mucho y en el paciente renal no la utilizamos por el riesgo mayor de hipoglicemia por considerarse un paciente frágil. Lo que sí es muy claro en esta guía y quiero destacar es la parte inferior donde dicen que considere la insulina como el primer inyectable si hay evidencia de catabolismo continuo. ¿Qué quiere decir eso? Pacientes con una pérdida acelerada de peso, síntomas de hiperglicemia, poliuria, policia, polifagia, y cuando los niveles de hemoglobina glicosilada para esta guía, ellos hablan de mayor de 10%. A mí me parece exagerado porque la mayoría de las guías del mundo hablan entre 8,5 y 9. Y a los niveles de glucosa en sangre mayores de 300, que son muy altos y posiblemente tengan un diagnóstico asociado a diabetes tipo 1 o una diabetes tipo 2 de muy mal control metabólico. Y para pacientes con GLP-1 y la combinación de insulina, hay unas combinaciones de dosis o porción fija como el IDEC-Lira o el IGLAC-Lixi, que son dos medicamentos que pueden funcionar muy bien en estos pacientes. Según las guías de identificación de la ADA, si la insulina basal se ha titulado y la glucosa plasmática en las ayunas ha llegado a niveles aceptables, a una dosis de 0,5 máximo y la hemoglobina glicada se mantiene por encima de las metas, considerar avanzar a una terapia combinada, como habíamos mencionado ahora, adicionando a un GLP-1. La terapia inyectable combinada de insulina basal y agonista GLP-1 tiene un efecto potente en la reducción de la glucosa y tiene una menor ganancia de peso. Aunque si usted revisa los estudios de insulina, las ganancias de peso en los pacientes a pesar de dosis basal bolo nunca fueron mayores a 1,5 a 1,8 kilos en un año de seguimiento y eso se asocia más que el paciente no tenga una buena adherencia de la parte de alimentación. Este estudio, que es el BION, nos cuenta entonces cómo se hace esto y lo que les quiero destacar acá, más que la ganancia de peso, y eso es como ustedes ven el gráfico de la izquierda, con hemoglobina glicosiladas altas se comporta estable. Este estudio cogió esquema basal bolo, un esquema como una insulina basal y un GLP-1 o una insulina basal y una glifosina, y en estos pacientes cuando las glicemias estaban muy altas, pues se tenían un efecto muy parecido y a medida que iban disminuyendo, pues había un poquitico más ventaja al esquema basal bolo y cuando estaban más en metas, pues todos volvían a pararse. Pero lo importante viene aquí y es el ahorro de las dosis totales de insulina que tienen. En el esquema basal bolo se utilizaron como mínimo 62 unidades diarias, mientras que las insulinas cuando se combinan con un SGLT2 o con un GLP-1, con otro medicamento, otro antidiabético oral, solamente se requirió utilizar entre 27 y 20 unidades aproximadamente respectivamente, y el número de inyecciones diarias, pues obviamente fue 1 o 2 al máximo en estos pacientes. Y los efectos de hipoglicemia, según este estudio, que tuvieron que abandonar el esquema, mire lo irónico, y es que con el esquema basal bolo hubo hipoglicemia en nivel 1, acuerde que clasifican en 3, menor de 70, entre menor de 54 y con síntomas, y en estos pacientes, pues el abandono con el esquema basal bolo no fue ninguno, en el que se hizo combinado con un GLP-1 hubo un abandono de 4 pacientes y en el esquema SGLT2 un abandono de 3 pacientes y los del SGLT2 fueron más por infecciones de tipo micótico en vía urinaria. Hablando entonces de las guías, esto es lo que todo el mundo está conociendo ahora y lo que le dicen a uno de cómo manejar un paciente con enfermedad renal. Estamos muy bien, estamos ubicados, pero ustedes ya vieron la otra parte de las guías que no son tan difundidas. Y según esto, nosotros no deberíamos utilizar sino metformina, un SGLT2 y un GLP-1, pero no estamos teniendo en cuenta otras consideraciones. Por eso este estudio nos dijo que había que implementar la intervención adecuada para el paciente adecuado en el momento adecuado. Muy bien que las guías de manejo nos den una opción, pero tenemos que tener manejo basado en perfiles. No hablo de medicina de precisión, no manejo basado en cosas muy puntuales porque todavía nos falta algo para alcanzar eso. Pero mire, pongamos, esta es la última guía que nos dice cuándo empezar insulina. ¿Cuándo empezamos insulina nosotros? Entonces, al momento del diagnóstico, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene una glicemia en ayunas mayor de 250, una glicemia postprandial mayor de 300 y una glicada mayor de 9. ¿Cuándo iniciar? En cualquier otra indicación, mire, cuando ya tenemos evidencia de enfermedad renal diabética, o sea, cuando el paciente tiene albuminuria o no, y cuando ya tiene alteración de la función renal menos de 60 mililitros por minuto,
o cuando han recibido otros antidiabéticos orales y a pesar de eso siguen con las glicemias elevadas, tanto prendiales y postprandiales, y con una glicemia, perdón, una hemoglobina glicosilada mayor de 8,5 al estar recibiendo 2 o 3 hipoglicemiantes orales a dosis óptima. Este es otro esquema que nos dice lo mismo, cómo hacerlo de manera lenta, que hay que educar al paciente y a los acompañantes sobre la parte de la diabetes, la insulina, la glucometría. Hay que mandar los controles de glucometría en casa. Hay que explicarles qué hacer frente a las hipoglicemias, explicarles muy bien cómo es la dieta y el ejercicio cuando estamos hablando de esto. Y recordar que la dosis no debe ser mayor de 10 unidades para empezar o entre 0,1 y 0,1 unidades por kilo día total. Estas son las insulinas que tenemos en el mercado, se las traigo todas. Está la humana, como ven arriba, que es la NPH, se sigue utilizando mundialmente, reconocida en las guías. Están los análogos que son de primera generación, U100, U300, perdón, Termil, y de la segunda generación de Gludec y U300. Para recordarles que las insulinas exógenas no tienen metabolismo de primer paso, entonces, para que entiendan ahora en las nuevas alternativas que vamos a encontrar en las investigaciones, y que el 70-80% del metabolismo de esto se hace en el riñón. Estas son las vías de acción también para que reconozcan que hay unas de ultra prolongada acción como son la U300 y el de Gludec. Y estas son, como dicen las guías, que deben titular las insulinas de acuerdo al paciente. Cuando vamos a empezar un esquema y el paciente está con una enfermedad renal mayor de 60 mililitros minuto, o sea que no hay un deterioro importante, se ponen las dosis de insulina total diarias normales. Si está entre 60 y 15, pues se pone el 25% menos de la dosis que debería recibir, y si es menos de 15 mililitros minuto, se pone el 50%. Si lo vamos a hacer con pacientes con diabetes tipo 1, tipo 2, pues ahí en las gráficas, en tipo 1 se pone una unidad para empezar kilo día, en el tipo 2 se pone 0,5 máximo, cuando ya está comprometida la función renal se pone 0,75 en el tipo 1 y entre 0,3 y 0,4 en el tipo 2, y menor de 15, 0,5 en el tipo 1 y 0,25 en el tipo 2. Esto es cuáles son las metas entonces en los pacientes con enfermedad renal. Si es mayor de 60 mililitros minuto, se pone la misma meta que todo el mundo, menor de 7, y cuando es menor de 60, individualizar el paciente, y las metas van a fluctuar entre 7 y 8,5 de acuerdo al autor que lean, pero las últimas actualizaciones de la dicen que no se contempla una hemoglobina glicosilada independiente de la comorbilidad mayor a 8. Esto es un esquema para que ustedes vean cómo es el automonitoreo que ustedes pueden utilizar con los pacientes. Ustedes le pueden sugerir a estos pacientes que se hagan un esquema basal bolo donde ellos vayan recibiendo las dosificaciones de acuerdo a lo que encuentren, y este automonitor que ellos le traen a ustedes les va a ayudar a saber exactamente cuál deben ajustar, si la basal o el bolo, y evitar así optimizar el control de las hipoglicemias. Las últimas guías publicadas en el Journal de Nefrología nos dicen que la diabetes tipo 1, la insulina, demostró que tiene disminución de la albuminuria y la progresión a la enfermedad renal, como lo ven en los estudios de CCT y el EDIC, donde los pacientes llegaron con un esquema intenso, con una hemoglobina glicosilada de 7,2, a disminuir todas las probabilidades de eventos cardiovasculares o de progresión de la enfermedad renal. Y en los diabéticos tipo 2 tenemos que también el tratamiento intensivo publicado en los estudios UKPDS, el ADVANCE y el ALCOR, nos dice que disminuye la progresión de la albuminuria y de la enfermedad renal, pero no tuvo un impacto adecuado sobre la mortalidad de origen cardiovascular, y parece que es por el mayor riesgo de hipoglicemia por mala titulación, que no tenemos en cuenta en los diabéticos tipo 2 muchas veces el tiempo de evolución, y que la memoria metabólica nos está haciendo que tengan hiperglicemias residuales y que esos pacientes puedan estar entonces, por eso logramos disminuir, porque pueden estar con una hiperglicemia no detectada, que eso sea lo que nos lleve al traste con la sobrevida. Ellos dicen que la indicación en este 2022 sigue siendo para insulina en el paciente con enfermedad renal, pacientes que evidencien con resistencia a la insulina, teniendo cuidado de no generar una hiperinsulinemia, falla de célula beta, porque está demostrado que la insulina es la única medicación que preserva la célula beta, altos niveles glucémicos, como ya miramos, estados avanzados de la enfermedad renal donde algunos medicamentos no se puede usar, que se debe hacer una titulación semanal y no pasan los de las 12 semanas, que es el tiempo de oro, o sea, 3 meses, donde si usted en esos 3 meses logra las metas, usted va a obtener una reproducción igual en los próximos 24 meses, al igual de evitar en esos primeros 12 semanas que se presenten hipoglicemias, porque también podría pasar lo mismo en el tiempo posterior. Se recomiendan los esquemas Basal Plus, como les expliqué ahora, Basal Bolo, de acuerdo
a como lo queramos, y si con esto no funciona, pues se sugieren las combinaciones fijas con los GLP-1. Y esto lo traigo a colación, ya lo conocen todos, para que sepan que hay que individualizar de acuerdo a todas estas que tenemos ahí, a la severidad de la enfermedad, a las complicaciones que ya la expectativa de vida, al riesgo de que tenga hipoglicemia, los recursos para manejarlo, y si el paciente es propenso o no, vamos a poner las metas de hemoglobina glicosilada en estos pacientes. Este también nos cuenta y es cuáles son los obstáculos que tenemos para cambiar en los pacientes en diálisis puntualmente, y esto no se lo voy a hacer mucho esfuerzo, pero miren estas guías tan interesantes y por eso las traje a colación, y es que ellos en estos algoritmos siguen recomendando ciertos hipoglicemiantes orales que nosotros no usamos, y son los que ustedes ven a la derecha, y es que todavía utilizan algunas sulfonirurias como una alternativa, sobre todo en pacientes que no están severamente comprometidos, pero siempre hablan de cuando hay mal control metabólico, la utilización de las insulinas como una terapia única o en tema basal bol. Esto es para el ajuste en los pacientes cuando van a ir a diálisis, cuando estamos, y se los traigo a colación sobre todo, es para que lo tengan en cuenta algunos de ustedes que tengan algún paciente renal crónico en diálisis, y es la sugerencia de disminuir entre el 30 y el 50% de la basal la mañana al momento de la diálisis, y la dosis posterior a la diálisis en un 30-40%, y cuando es el bolo es el 50% de la basal antes de la diálisis. Entonces, ¿qué tenemos en nuevo? Que hay que recomendar, yo esto se los había mostrado en el simposio de nefrología que tuvimos recientemente aquí en Medellín, y fue el registro de diabéticos de Scania, donde se generó una nueva sugerencia de perfil muy fácil de hacer con la edad, el índice de masa corporal, la hemoglobina glicosilada, el GADA, que es un anticuerpo que se mide, el índice de OMA, para ver fallas de la célula beta, o el índice de resistencia a la insulina, que es el OMA-IR, y dividió la diabetes en unos subtipos, donde está el diabetes con severo déficit de insulina, la diabetes mediada por obesidad, la diabetes con severa resistencia a la insulina, o la diabetes leve medida por la edad, y la típica diabetes tipo 1 o LADA, que es la diabetes severa autoinmune. ¿Qué permite esto? Permite que podamos hacer una predicción de complicaciones, y vamos a hacer una selección de pacientes mucho más adecuada, y en el futuro buscar unas investigaciones que nos guíen desde el punto de vista genético, los mecanismos, cómo se produce la diabetes, y investigaciones que nos ayuden a resolver porque si a todos les damos un tratamiento parecido, pues no han tenido una respuesta similar, y por eso la invitación. Y que hay pacientes que de ingreso, así no sean diabéticos tipo 1, como es el paciente con una diabetes con un severo déficit de insulina, requieren insulinización desde su inicio. En este gráfico entonces vemos cómo en la población se hacen los estudios de acuerdo a lo que habíamos mencionado, y ellos sugieren que probablemente la insulinización temprana es una muy buena alternativa para evitar esta memoria metabólica que se genera en el organismo. Lo mismo para escoger un tratamiento específico de acuerdo a la fisiopatología y a los marcadores y a la epigenética. Y por último, voy a saltar esto, y es ¿qué hay de nuevo? Entonces, las nuevas vías y los tipos de insulina, está la insulina ICODEC, es una insulina de aplicación semanal, te agrega al carbono 20 la insulina un diácido graso, y esta se une a la albúmina, y esto es lo que le confiere una semana de durabilidad. Están las pruebas, está funcionando bien, vamos bien. Está la SCI 57, que es una insulina ultra estable que evita la fibrilación de la insulina que se deja por fuera de la cadena de frío. También está en investigación, pero no se ha logrado. Se buscó una insulina hepatoselectiva, que era lo que les mencionaba ahora, una insulina que hiciera primer paso por el hígado para promover ese metabolismo allí y mejorar la concentración en el sistema porta, pero fue retirada del mercado por hepatotoxicidad y lipotoxicidad, requiere investigaciones posteriores, y ya han habido una serie más que han sido moléculas en respuesta o incluidas dentro de unas moléculas o unas vesículas, como es la cancabalina, que no ha dado muy buena respuesta. Está la de Motif, que es pegada a una matriz conjugada que se activa con la hiperglicemia. Están las insulinas inhaladas, que hay dos en el mercado, son de acción ultra rápida, pero tienen preocupación con el efecto que pueda tener en la parte pulmonar. Está la insulina oral, son unos microagujas o un sistema microinyectable que se deglute y se inyecta en la mucosa gástrica. Y está el páncreas artificial, que es lo que está ahora de moda, que es un sistema de asa cerrado que tiene un algoritmo inteligente, y que lo que hace es que a través de una bomba de insulina va liberando la insulina de acuerdo a la glicemia que el paciente tenga. La nueva también se recomienda los biosimilares, que no son genéricos,
son igual que el producto de referencia, mejoran el acceso a países pobres, mejoran la alternativa mundial al tratamiento de la diabetes con las insulinas que no tienen acceso por los costos. En Colombia en este momento hay una en el mercado que es una insulina glargina U100 llamada Glargine. Este ha sido el continuum que en aras de tipo, lo único que les quiero decir es que todas las investigaciones están ahora hacia el páncreas artificial y hacia otras, buscar la manera de una liberación de acuerdo a la sensibilidad a la glicemia del organismo. Y para llevar a casa, entonces, tenemos que la insulina lleva más de 100 años en el mercado con desarrollos muy importantes, pero ha sido mal criada, mal tratada porque no la sabemos usar. La insulina en primera línea al momento del diagnóstico puede evitar la media metabólica y mejorar las hiperglicemias residuales. Se requiere un equipo multidisciplinario para su manejo compuesto por enfermera, nutricionista, psicólogo. La titulación, la educación y el seguimiento permiten que sea un medicamento seguro y altamente efectivo. Si hablamos más de medicina de precisión, no lo hablemos así porque todavía no hay genética para hacer, pero hablemos de enfoque individual. Probablemente haya muchos pacientes con lo que les acabo de mencionar que se puedan beneficiar de utilizar, en vez de algunos hipoglicemiantes de última generación, más bien insulinas bien manejadas. Las combinaciones fijas y con otros medicamentos antidiabéticos son muy interesantes. El manejo no glucocéntrico es importante, pero tampoco volvernos glucoperiféricos, sin olvidar que el problema de todo nace en la hiperglicemia y que el conocimiento integral de la fisiopatología es lo que nos ha permitido descubrir nuevas terapias, pero estamos olvidando la fisiopatología que conocíamos antes y que podemos bloquear sistemas desde mucho más antes. Y que la mejor alternativa en el manejo de la enfermedad renal diabética avanzada es el uso adecuado de insulinas en estos pacientes. Muchísimas gracias.